Dije, pues no veo por qué se te haga tarde, te veo aquí parado. No, sí, se me hace tarde. Digo, no, chavo, estás mal. Y voy a tener que. ¿Por qué, por qué, por qué no abrió mi programa? Creo que siempre le mueve a usted, ¿verdad? Ya. Es así, me echa tierra, habla, pero ya. Y me encuentro, sí, amigo, sí, amigo. Y mira, siempre le mueve a mi sesión. Y lo hace a propósito para hacerme quedar mal ante las autoridades correspondientes. Hablo como abogado, ¿verdad? Autoridades correspondientes. Me ha hecho daño darle clases a los abogados. ¿Es usted? Pero no se ve profesor de ¿No se ve? Control P, ya aprendí, ¿cómo ven? No. Ahí está. Sí. ¿Mm? ¿Ya se ve? Ya. Ahí está el material. Me da mucho gusto que lo vean. Y hace mucho calor allá afuera. Parece que fuera a llover. En la mañana tengo el bebé lista. Ok. Ahí me ven todos. Voy a poner mi cámara porque luego no la pongo. ¿Ya les compartí la pantalla? Vale. Ahora sí. Me estoy peinando para verme bonito. Por eso, para que se vea el pizarrón. Bueno, hoy vamos a entrar a lo que es la administración pública federal, en lo que es la ley de la administración pública. Ya les había yo comentado anteriormente que por favor descarguen la ley orgánica de la administración pública federal, porque es importante, sobre todo en este tipo de materias, es muy interesante cuando empezamos a analizar los artículos. Es como en el derecho. Si tú das una materia de derecho, por ejemplo, derecho laboral, que es una materia que estoy impartiendo, de hecho estoy impartiendo derecho laboral, procesal, humano y derecho civil. Entonces, mucha gente no agarra la onda porque les digo, traigan su ley para que podamos, el artículo fulano de tal, ¿qué dice? ¿Tú cómo lo interpretas? No, pues yo lo interpreto así, pero lo puedes interpretar a ver tú cómo. Y te das cuenta que en la interpretación hay una gran diversidad de puntos de vista, que es la opinión subjetiva. Ante un hecho de la realidad, aunque los tres lo estemos viendo y presenciando, cuando nos pregunten, cada uno de nosotros va a dar una versión diferente. Se llama verdad subjetiva. Entonces tiene que llegar a un consenso. En este caso, la Administración Pública Federal se convierte en un conjunto. Hola, Joana, buenas tardes. Y les quiero dar un comentario. Los que ven, ya tienen que presentarse todos a la escuela. Y realmente los que no puedan porque trabajen, pues tienen que demostrar que están trabajando. Porque si no, podemos correr el riesgo de. A ver, vamos a ver qué me dice Joana. Buenas tardes, Joana. Bueno, todo lo que nosotros conocemos hoy y vemos en las noticias como gabinete, ¿han visto el gabinete del gobierno? ¿Del presidente? ¿No? No. Sí lo han visto, pero lo malo está en que no saben que se llama gabinete. El gabinete del presidente son todas las secretarías de Estado. Esa gente que se nombra como Marcelo Ebrard, que es secretario de Relaciones Exteriores, como Adán Augusto López, que es el secretario de Gobernación,
como es la secretaria de Energía, Minas, que es Nale, se apellida Nale, todos ellos, ¿sí? Un día no es como, ¿Vas a ver que cierran acá atrás? Voy a mover mi moto. está bien. Andas moto. Sí, Sí. un Motorola. ¿Tú manejas moto? Sí, bro. No, pues yo manejo en mi juicio. Ja. No me si manejara yo bien moto. ¿Cómo es la pregunta, eh? Fíjate, ¿manejas moto? No, debería decir, ¿manejas moto? ¿Manejas, moto? Porque si manejas moto, es el estado en el que estás. De los dos. La importancia de la coma a la hora de que hablamos. Si tú vas a un lugar y te dicen, no espere, lo dicen así, no espere, te vas. Pero ¿qué tal si dicen, no, espere? Entonces te está diciendo, no se vaya, espere. Es la importancia de manejar signos ortográficos, incluso para hablar, manejar con espacio. Pero bueno, dejemos eso para la materia de castellano superior. Todas las dependencias, todas las secretarías de Estado, descentralizados, paraestatales, todos ellos son los que integran a la Administración Pública Federal, porque de acuerdo a las obligaciones de cada uno de ellos, porque hay obligaciones, vienen a representar su actividad. Voy a sacar una lista de los compañeros que somos y voy a subir un comunicado a la plataforma. De aquellos que ya no vienen o de aquellos que sí vienen, de aquellos que ya no entran, de aquellos que sí entran. ¿Tú qué opinas, Valeria? ¿Qué opinas? Pues siento que estaría bien porque... No, debe de estar bien. Bueno, está bien porque nosotros que venimos presencial, no se nos habría justo que los que están en casa o en línea tengan como la misma calificación que estamos aquí. Ahora, ya sabes por qué pido que lleguen temprano. Porque ese día me dices, me tengo que ir a trabajar. Y si yo te digo, pero me pagas los 10 minutos que llegaste tarde, ya te afecta en tu trabajo. Es como ahorita, yo salí de la otra escuela, paso a que me paguen, ayer fue 31 y es primero, y entonces me tienen que pagar rápido porque yo tengo que venir para acá y no quiero llegar tarde. Entonces, no me pueden decir allá nada porque no llego tarde. Si llegara yo tarde, voy a decir, oiga, llega tarde y todavía quiere irse temprano. En los trabajos hay una mala costumbre que es real, sí existe, se llama tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Pues generalmente es la aceptación de un hecho X en nuestra concepción, pues generar un apoyo, entenderlo y comprenderlo y ser empático. Los trabajadores tienen la costumbre siempre de decir, cuando andan buscando empleo, son los primeros que llegan, ¿eh? Los entrevistas son los primeros. Cuando firman su contrato de prueba el primero, son los primeros en llegar a trabajar. Y ahí están pendientes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando les das el contrato de planta? ¿Qué sucede cuando ellos ya tienen el contrato de planta y ya ellos sienten que ya aseguraron su permanencia? ¿Qué empiezan a hacer? ¿A llegar tarde? Empiezan a llegar tarde. Y entonces tú dices, bueno, llegó tarde, puede ser, algo pasó, pero mañana llega tarde y pasado y empieza a llegar todos los días tarde. Y entonces yo los mandaba a traer y les decía, oye, ¿por qué estás llegando tarde? Y entonces ya cambió su estilo. Anteriormente decía, sí, dígame. Entonces ya volteé y me dice, porque tengo tolerancia. Y entonces es cuando tú rápidamente le dices, ¿y dónde dice que tienes tolerancia? En la ley, en el contrato colectivo. ¿Estás seguro? Sí.
Digo, es que leíste lo que te conviene. Aquí dice que hay tolerancia de 10 minutos o más si es que hubo un accidente, si es que tu esposa se cayó, está lastimada, tu hijo está enfermo. Entonces, los llevaste, regresaste, tenemos que ser tolerantes y empáticos. Aquí no dice que todos los días. Y entonces, lo que sucede es que, ¿qué pasa cuando llegas 10 minutos tarde? Son 10 minutos. 6 minutos te hacen, 6 veces tarde te hace 1 hora. Si tú juntas todos los retardos, de verdad, puedes reunir hasta un día de ausentismo. Cuando reúnes tres días, lo das de baja. Oye, ¿por qué me das de baja? Ah, mira, has llegado tarde de tal a tal fecha. 10 minutos, 10, súmalos. Son 24 horas que has llegado tarde, que equivale a 3 días laborales y es rescisión de contrato automático. Y entonces ya tú eres el malo. Ya tú eres el que lo corriste, ya tú eres esto, ya tú eres aquello. Por eso no hay que tener el mal hábito de llegar tarde. Ahorita chequeé y dije, ay, se queda tiempo. Llego y está este individuo aquí adentro. Mañana yo lo veo, la madre, el sábado. Oye, mano, pues, cuando yo llego ya te quiero fuera. Ah, no es cierto. Y luego se la creyeron. Bueno, la Constitución política vigente contempla que todas las instituciones están contempladas en 5 artículos del mismo apartado. ¿Sí? Título tercero, capítulo tercero, que define al Poder Ejecutivo, o sea, al presidente, el cual recae exclusivamente en el presidente de la República, por lo que el organigrama antes mencionado no es un depositario de dicho poder, sino es una organización formalizada en diferentes sectores que tienen como función atender diferentes tipos de asuntos, defender asuntos personales, colectivos, de Estado, conflictos, en ellos, ¿sí? No recae en él solamente. Lo que comentábamos que es el conjunto de instituciones, todas están contenidas en sectores para atender problemas de diferentes índoles. La Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con el de Energía, junto con el, ¿qué otro sería bueno? Comercio Internacional, ellos tres tienen que ver porque es un mismo sector. Ya energía, comercialización, venta, es otro sector. Aquí nos dice que el presidente vaya a ir él a arreglarlo. Él es parte de esta administración pública federal. Su trabajo de él es la política exterior, que por cierto, ahorita pues estamos generando muchos problemas a nivel internacional, porque él está empecinado en defender a personas como Maduro en Venezuela, a Pedro Castillo en Perú, a Pietro en Colombia, a Díaz Canel en Cuba, a Daniel Ortega en Nicaragua. Está empecinado en defenderlos cuando son dictadores. Entonces, está cometiendo muchos errores. Que él ya se va a ir, le queda más o menos 1 año, 4 meses, más o menos. Y nos va a dejar unas broncotas por la necedad. Entonces, si ahorita me dijeran, ¿por quién votarías para gobernador de Puebla? Yo votaría porque se quede el que está. Y me van a decir, oye, pero es de Morena. Sí, pero por si no lo saben, él es panista. Es panista. Era del equipo de Rafael Moreno Valle y colaborador cercano de su esposa Marta Erika. Qué mala onda que se haya muerto, fíjate. Se le acabó el glamour a Puebla. Aunque no quieran creerlo,
En México, la imagen de un gobernador tiene mucho que ver en la relación externa. Y si tú pones a Barbosa y pones a Moreno Valle, pues hay un mundo de diferencia. Una persona preparada, educada, con visión creciente, una persona resentida que quería quitar todo lo que hizo Moreno Valle y quería quitarle aquello. Por favor, ese dinero no lo tires a la basura, hace falta en el Estado, ¿no? Hay mucha diferencia de imágenes. De hecho, la versión de muchos en la muerte de ambos hablan de que Rafael Moreno Valle iba a ser el principal opositor del presidente. Era grueso el Moreno Valle. Y él, fíjate que fue de extracción priista, pero fue un priista moderado y aburguesado, porque siempre ha tenido dinero. Entonces él, cuando abandera el PAN, pues ve cómo son, ve a Tony Gali. ¿Sí conoces a Tony Gali? ¿En persona lo han visto? Se ve bien burgués. Bueno, el Lalo Rivera, verlo en persona y se ve bien burguesote, ¿eh? Y empezó. No, no como dulce. Y además te voy a decir una cosa, ¿por qué no debo de comer? Porque hay una teoría que los alumnos les ofrecen a los maestros porque los envenenan. ¿Sabías eso? No, en serio. No, en serio, ¿no sabías? Que se ha dado casos últimamente en otros estados donde el maestro recibe, le regalan 5 y llega con dolores, va al hospital y resulta que tiene envenenamientos. Y yo no quiero llegar a eso, porque como ya le dije a ella que llegaba tarde y todo eso, oye, imagínate que me des un laxante. ¡Uf! Al baño. Entonces, desde la jefatura del Ejecutivo, diversas tareas gubernamentales, estas pueden ser algunas funciones básicas, complementarias, emergentes, coyunturales. La palabra de los políticos, coyunturales. ¿Qué es una coyuntura? Porque los políticos siempre dicen, ante las situaciones coyunturales, sería bueno preguntarle si sabe lo que es coyuntural. Si estoy bien, investígalo, pero quiero saber si estoy bien o mal. Es una especie de separación, de grieta, una coyuntura, un espacio que existe donde tú te aprovechas ahí ya para rellenar la coyuntura, para rellenarla con una postura, rellenarla con una idea, con una doctrina. Entonces, cuando hay esa coyuntura, que es una separación entre las diferentes clases, hay que aprovecharse para introducirte ahí. A ver, amiga Fontaine, te voy a decir Fontaine, Stephanie. Dice que en lo que es medicina es una articulación movible de un hueso con otro. Entonces no estoy tan mal. Y el otro dice la combinación de factores y circunstancias que caracterizan una situación en un momento determinado. La separación, la coyuntura, por ejemplo, si tú ves tu brazo, tenemos algo que se llama articulación. ¿Qué pasaría si estuviera pegado el húmero, no número, húmero con la clavícula? ¿Qué pasaría si estuvieran pegados? ¿Cómo comerían? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a bañar? ¿Cómo voy a...? ¿No? La coyuntura es porque es una articulación, hay separaciones y entonces dentro de las separaciones hay un tejido cartilagoso y además que lubrican para que puedas mover, son espacios. Cuando te dicen hay que rellenar la coyuntura, es cuando hay una grieta, la tienes que rellenar con algún material. Es una coyuntura. Bueno, en este caso, hablando de cuestiones coyunturales, es cuando la situación que se presenta nos da la oportunidad de entrar nosotros para solucionar. ¿Sí? Sobre todo cuando hay discrepancias. Hay discrepancias, ¿no? Entonces, las obligaciones, facultades, requisitos y restricciones distintos que están denominadas
y determinadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ahí van a encontrar ustedes la obligación de cada uno y dónde no te tienes que meter y dónde sí te tienes que meter. La Ley Orgánica, por ejemplo, ustedes saben a qué instancia acudir si quieren demandar a un funcionario público. Por ejemplo, tu presidente auxiliar que no hace su chamba y además es déspota y te maltrató y no te atendió como debió ser, ¿dónde lo demandarías? Que incluso le pueden quitar el cargo, ¿eh? Hay una instancia que se llama SEDECAP. Está ahí por la Cruz Roja, yéndose para la parte oriente. Donde está la Cruz Roja, sigues caminando en la parte oriente, y antes de llegar a la siguiente esquina hay una oficina que dice SEDECAP. Es ahí donde se demandan a los funcionarios. ¿Vale? SEDECAP. Entonces ahí tú llegas y metes tu inconformidad, tu demanda, y cuando entra, te la van a sellar. Pero el sello que te van a poner es un sello electrónico que a la hora que entra, te marca el reloj, o sea, la hora, un reloj literal, y marca la hora en la que llegó tu demanda. Y mandan a traer al cuate ese, le hacen audiencia, te mandan a traer a ti, y le pueden decir muchas gracias por haber participado. Ahí puedes demandar a un policía, a un de tránsito, a un servidor público que quiera abusar de cualquier situación de poder. Por eso es importante que ustedes vayan abriendo su ley federal, su ley orgánica de la Administración Pública Federal. La Administración Pública Federal es centralizada, sí, porque nosotros estamos centralizados bajo el pacto. ¿Se acuerdan que vimos lo del pacto que significaba federal? Que significaba FEDUX. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí te acuerdas? ¿Itzel? ¿También eres Itzel, Valeria? ¿Eres Valeria Itzel? Yatsiri. Yatsiri. Yatsi. Así, Yatsi. ¿Qué significa? Lo más amado. ¿Lo más amado? Yatsi. Hoy voy a llegar a decir a mi mujer, eres mi Yatsi. Que me diga, ¿qué significa eso? Lo más amado. Está bien, es correcto. Es como en la época prehispánica, todo el mundo habla de México y todo el mundo piensa en los aztecas. ¿Te das cuenta que a la selección mexicana le llaman la selección azteca? ¿Por qué no le llaman la maya? La olmeca, la tolteca, la chichimeca, la choluteca, la huejotzinga, la zapoteca, la tabasqueña, la maya. ¿Por qué no le llaman así? ¿Fue la primera cultura? No, no fue la primera. La madre de todas las culturas en México, ¿cuál es? La olmeca. Y cuando los mayas llegan al Valle de México, ¿qué cultura ya había existido ahí? Ya estaba abandonado. Ellos no construyeron la pirámide del Sol ni la de la Luna. ¿Qué cultura existía antes ahí? Que se llama lugar de los dioses. No, son los aztecas, no. Son los teotihuacanos. Cuando llegan los aztecas y encuentran Teotihuacán, pero ya abandonada. ¿Sí? ¿Pero por qué no le llaman así? Y la gente cree que todos fueron aztecas. Por ejemplo, los zapotecas, en esa época, en las relaciones de los poztecas, que eran los comerciantes que marcaban las rutas de comercio entre el imperio azteca con los imperios del sureste, iban a Yucatán, iban al área de los zapotecas, Tabasco, el área de Quintana Roo. Entonces, cuando Izcahuatzin
conoce a Cianya. ¿Qué significa Cianya? En zapoteco. Significa por siempre y para siempre. No es un vocablo náhuatl, es un vocablo zapoteca. Y conoce a su hermana que se llamaba Seuribeu, que significa luna que espera. Entonces, una de ellas se enamora de Izcahuatzin, que era un tipo muy alto, pero tenía un problema de una nube en el ojo. Entonces ella le puso por la altura y por el ojo, le puso Saa, que significa hombre nube. Es muy bonito el lenguaje. Y entonces, pues él se empieza a involucrar y se da cuenta que la gente de estos lugares es gente muy bonita. Gente morena, muy alta, con mechones de cabellos blancos y finos, no eran como los aztecas, ¿no? Pues digo, casi todo el mundo dice, es que eres de México y todos piensan que somos negritos. No, también hubo diferentes razas en México. Los Raramuri, si conocen ustedes a los Raramuri, voy a reprobar, claro. Es que no estudiaron historia. Pero esa historia no. Bueno, en la Administración Pública Federal centralizada nosotros dependemos de un presidente representativo. Se supone que no debe de ser centralista. Se supone que es federalista, porque estamos mediante un pacto, un FEDUS, donde se acepta, se firma que todos los estados van a formar una república, pero es una república federal. Pero ¿por qué nuestro poder está centralizado? ¿A dónde arreglas todo? En la presidencia a nivel federal. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces en Puebla, en Quintana Roo, en Yucatán, en Tlaxcala? ¿Por qué no? Hay una centralización incluso de los recursos. Lo que ustedes recuperan, lo que pagan de impuestos. ¿De qué estás riendo? ¿No? ¿No estás en el celular? ¿Segura? No. Porque ahorita que estás así, estás riendo y dije, ching, ya le están diciendo que la están invitando a ver a los Avengers, a los Guardianes de la Galaxia. ¿Cómo se llama Guardianes de la Galaxia? Está de moda las películas, ¿no? Yo estoy esperando mi película para ir a verla. El Justiciero 3. Pero bueno, la ley orgánica de la administración pública está en la Carta Magna, la van a poder encontrar en el artículo 90 de la Constitución Política. Las secretarías de Estado son el principal componente de la administración pública. Sí, ¿por qué? ¿Por qué las secretarías de Estado? Porque son las que conglomeran. Por ejemplo, si tú dices Secretaría de Educación Pública, es una Secretaría de Estado. Su función es ver todo lo relacionado con la educación. ¿Las escuelas particulares estarán adheridas a la Secretaría de Educación Pública? ¿Sí o no? Por eso existe algo que ustedes les dijeron, tenemos reboes. Les han dicho de los reboes. Cuando entraron aquí no les dijeron, nuestros reboes están registrados en la federación, porque hay dos tipos, está la federación y está la estatal. Y cuando los reboes están en un estado federal, mucha gente dice que son mejores, pero yo creo que son iguales. Ya casi nadie tiene reboes estatales, todos son reboes federales, que son los registros de validez, escolarizado, algo así, donde tus programas están registrados, los reboes. En este caso, en el artículo 90, nos habla de que las secretarías de Estado, aquellas que conforman el gabinete presidencial, son
son el principal componente de la administración pública, pero a su vez estas deben de tener adscritas. ¿Qué significa adscrito? ¿Dónde? Adscrito. Vamos a tomar tu respuesta como buena. Es cuando decimos a quién pertenece esta secretaría. Por ejemplo, tú dices, ¿a quién pertenece Tránsito del Estado? ¿A qué secretaría está adscrita? ¿Estás durmiendo? ¿No? Sí, estás así. Como estás haciendo ojitos. Se me enchinó la piel. Está adscrita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y esta a su vez está adscrita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal. A eso se refiere que el gabinete, que son todas las secretarías de Estado, también tienen órganos adscritos, órganos internos, ¿sí? Por eso, ¿a quién pertenece? Pues pertenece a tal secretaría. Estamos adscritos. ¿A quiénes estamos adscritos nosotros? A la Secretaría de Educación Pública Estatal o Federal, ¿sí? También, obviamente, a dependencias federales, organismos descentralizados y empresas paraestatales. Díganme una empresa paraestatal. Paraestatal. No es lo mismo que paranormal. Esa es otra cosa. Esoterismo, espanto. Qué raro, siempre está ahora. Está bien. Vamos a ir a hablarle al móvil. Fíjate que no me dejan salir Algo así como, por ejemplo, los TIC. ¿Los qué? Los TIC. ¿Qué fue la pregunta que hice? Empresas paraestatales. Pemex, Comisión Federal, Segalmer. Es más, busca en internet cuántas empresas paraestatales hay y son un montón. Son muchas. Todas esas empresas paraestatales pertenecen al gobierno. Están adscritas, dependiendo su actividad, a las diferentes secretarías. ¿Sí? ¿Cuántas hay? Hay unas que ni siquiera nos imaginamos que existen, ¿verdad? ¿Sí les aparece la lista? 207. 207 empresas dedicadas a tener actividad comercial. Ahora ven de dónde sale tanto dinero para mantener al país. Porque ellas, al hacer actividad comercial, venden y les pagan. Entonces, esta empresa, de ahí entran muchos recursos para el país, además de el pago de nuestros impuestos. Además del pago de impuestos, de concesiones. Ok, es lo que tenemos también nosotros ahorita, que hay un problema en Puebla. Hay un candidato, de pronto los candidatos han sacado sus imágenes, están en plena campaña, pero de pronto todos fueron entrevistados por una revista. ¿No se han dado cuenta de eso? Chequen a este señor que quiere ser gobernador, Ignacio Mier Velasco. Y hay una revista que dice que lo está entrevistando, y es como si la revista presentara la entrevista de este individuo sobre un tema, la transformación de Puebla. Y él dice ahí, fundador de la Cuarta T. ¿Sí? Este cuate, hay otro que está promoviendo que el agua regrese a los poblanos.
¿A qué se refiere que el agua regrese a los poblanos? ¿Qué dependencia maneja hoy el agua en Puebla? Agua de Puebla, no. Agua de Puebla. Es una empresa privada. Anteriormente quien manejaba el agua era SOAPAP, Sistema Operador de Agua Potable de Puebla. Y como no sabemos, no nos metemos a la administración pública, este es un ejemplo del por qué radica la importancia de esto. Porque se han dado a la tarea, ¿sí?, de decir que el agua regrese a los poblanos. ¿Por qué se licitó? La licitación en la administración pública, si no saben qué es una licitación, pueden investigar porque es una cuestión de la administración pública. Es el hecho y el acto en el cual el gobierno tiene la facultad del gobierno municipal, estatal o federal de convocar a un concurso a todas aquellas empresas o proveedores para prestarle un servicio al Estado. Por ejemplo, el transporte público. El transporte público es una licitación en la cual todos los permisionarios compitieron contra otros para ver a quién le daban las concesiones del servicio de transporte público. Eso implica que debes de tener mucha lana, implica que debes de respetar el acuerdo. Seguramente en el contrato dice a lo que se obliga el concesionario: camionetas nuevas, choferes educados y bien capacitados, las unidades no deben de llevar música, el chofer no debe de llevar sentada a la chica en sus piernas, no puede ir hablando en celular. O sea, todo eso está en un contrato. Si tú violas algunos de estos acuerdos, de inmediato se te va a revocar y a retirar la concesión. Esa es una licitación. El agua en Puebla, en SOAPAP, estaba colapsando. Estaba en una gran crisis económica. ¿Por qué? Porque como el agua la manejaba una dependencia perteneciente al gobierno, la gente no pagaba el agua. Había gente que debía agua 10, 15, 20, hasta 35 años, que le habían estado dando el suministro de agua sin pagar. Entonces, ¿de dónde va a salir para pagar el mantenimiento de las redes de agua potable? ¿De dónde va a salir para pagar el sueldo de los empleados y la operatividad de la dependencia si los poblanos no pagaban el agua? Porque además hay un decreto que te prohíbe que te corten el agua. ¿Sabían eso? Hay un decreto. Pero la gente lee lo que le conviene. Está prohibido que me cortes el agua y te voy. Ya. Dice, oye, no es cierto, pase usted. No, ya, hacen lo que quieren en este salón. Voy a hablar con el director hoy, para todos los que no vienen. ¿Qué onda? ¿Ustedes me apoyan? ¿Qué fue lo que leyeron del decreto? Que está prohibido que me cortes el agua. No te la pueden cortar. Pero no leyeron lo de abajo. El hecho de que yo no te corte el agua no te exime. ¿Qué quiere decir exime? ¿Qué quiere decir exime? Que no te quita, No te salva. no te exhorta. No te hace ajeno a que tu deuda siga creciendo. Entonces, como no te hace ajeno a tu deuda, entonces el SOAPAP podía entrar en función de
embargar alguna de tus propiedades hasta que me pagues. Eso la gente no lo lee, nada más lee la primera parte. El sistema de agua potable en Puebla estaba colapsando. Ya no podía, muchas deudas, no había dinero. Entonces, el gobernador de ese momento, Rafael Moreno Valle, lanza una licitación para que la gente que tiene dinero y quiere entrarle a un negocio con el gobierno pueda recibir la concesión para que él opere el agua potable en Puebla. Y lo ganó una persona. Cuando llegó esa persona y empezó a checar deudores, deudas, se encontró con deudas hasta de 300,000 pesos. Entonces, cuando les llegó el requerimiento a su casa a los deudores, corrieron inmediatamente al radio para decir, es que somos abusivos. Yo pagaba 200 pesos y me llegó mi deuda de 300,000 pesos. Y el del radio, como no sabe y quiere tener rating, no, son unos desgraciados los del agua. Hay que quitar, hay que ver. Pero no saben que esta persona tiene 35 años sin pagar el agua. Ese es el coraje en Puebla de la gente, que les empezaron a cobrar 15, 20,000, 30,000, 50,000. Es que es mucho. ¿Desde cuándo no paga usted agua? Ah, bueno, no la pago desde hace 15 años. Actualización, recargos y multas. Y les voy a regresar el agua a los poblanos. Está bien. Van a regresar a lo mismo, a no pagar el agua, y cuando tengan otra vez la bronca de las deudas, a ver cómo lo solucionan. Eso es lo que la gente debe de saber de esto. Saber leer la ley, saber apoyarse en la administración pública federal, en su ley, y todas las dependencias que son adscritas a ella, porque por eso la gente se involucra. Ah, no, sí, hay que votar porque le quiten el agua, sí, 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 sí. Oye, pero ¿cuánta gente llega, es cumplida y va y paga su agua? Pero mucha más gente no la paga. Como por qué tú tienes que estar subsidiando a los que no pagan el agua. Pero eso no lo dice el político. El político quiere decir eso para que votes por mí. ¿A poco Barbosa pudo regresar el agua a los poblanos? Cuando él vio el contrato de licitación y de otorgamiento de la licencia Agua de Puebla, dijo, no puedo. Vale como 300 millones de pesos la cláusula de rescisión del contrato y tienes que pagarle a Agua de Puebla 300 millones de pesos para quitarle la concesión. Si no son tontos. Y Barbosa decía que se la iba a quitar. Cuando vio él, pues no. Mejor se murió. Igual cuando quería tirar la ciclovía, la voy a quitar. Señor, vale más de 300 millones quitar eso. Por eso se murió también. Hay que conocer esta parte de nuestra vida dentro del país. Somos y tenemos la nacionalidad mexicana y tenemos, yo creo que hoy todos tienen la ciudadanía mexicana. ¿Qué diferencia hay de la ciudadanía a la nacionalidad? Ya tenemos como voz y voto en nuestro casa en México. ¿Eso qué te vuelve? Un ciudadano. Un ciudadano. Cuando ustedes adquieren derechos y obligaciones y responsabilidades por edad, en ese momento son ciudadanos. Ya toman participación de las decisiones del país. El único problema es que la mayoría de los de 18 años, véanlos, están bien locos. ¿Tú crees que están listos para tomar decisiones del país? ¿Y por qué a ellos son los que trabaja el gobierno? ¿Por qué a ellos son los que les da beca? Les da, no trabajan, estudias, te doy dinero. Porque como son muchísimos, esa gente ya puede votar. ¿Por quién creen que van a votar? Por el que le da el dinero. Por eso trabajan con ellos.
Por eso protegen y le dan oídos a los movimientos que hoy existen en el mundo. Porque si tú, candidato, le prometes a las personas de orientación sexual diferente, les prometes que los van a respetar, los van a cuidar y los van a querer, y vas a hacer un decreto y una ley, este sí me quiere, voy a votar por eso. Ahora entienden por qué ganan algunos partidos. Ese es el trabajo político, y a veces nosotros, desgraciadamente, no nos metemos a estudiar esto, a leerlo. Si el 70-80% de la población se metiera a esto, su voto sería bien pensado, bien razonado. Ustedes votaron, ¿ya les tocó votar por Peña Nieto? Tú le preguntabas a las señoras, oye, ¿por qué voy a votar? Yo voy a votar por Enrique Peña Nieto. Está guapo. Porque está re guapo. Sí, y es real, es verídico. Amigos de Tlaxcala decían, oye, Sarita, ¿por qué vas a votar por el Peña Nieto? Porque está re guapo. Bueno, comparándolo con tu marido. Sí. Mi esposa nunca dijo eso. Creo que yo estoy más guapo que Enrique Peña Nieto. No se burle, nomás es un chiste cotidiano. El presidente de la República está facultado para nombrar y remover a los miembros del organigrama, o sea, a los miembros de su gabinete. ¿Cuántas secretarías tiene López Obrador? Échate un clavado en el Google. ¿Cuántas secretarías tiene? ¿Cuántas secretarías conforman el gabinete presidencial de no, es AMLO? Mm, 19 secretarías de Estado y una Procuraduría General. Uno de los errores más grandes que cometió fue haber puesto, iba yo a decir, haber ponido, se me ha visto chistoso, haber puesto en la Fiscalía General de la República a Alejandro Gertz Manero, su amigo incondicional. Y el error más grave fue haberle otorgado la autonomía, porque este señor hace lo que quiere con la ley en México, y no debe de ser. 19 secretarías. Este número cambia. Este número puede ser diferente el próximo sexenio. ¿Por qué? Porque el nuevo presidente que entre puede él crear una nueva secretaría. Como en este caso, por ejemplo, a su esposa, el presidente, a su esposita, a la señora Betty Gutiérrez Müller, resulta que ella dijo, yo no quiero ser la primera dama, que técnicamente tendría que serlo, porque es la esposa del presidente, pero yo no quiero ser la primera dama. Y entonces el peje le dijo, sí, mi vida, sí, lo que más amo, ¿no? Sí, te voy a crear tu secretaría. Y el señor presidente creó la secretaría para recuperar la cultura. ¿Qué secretaría es esa? Para recuperar la cultura. Y entonces a su mujer la puso como titular de la Secretaría para recuperar la cultura. Entonces, como, ¿por qué seguimos siendo incultos? Pero bueno, un capricho presidencial, ¿no? Está como la Procuraduría Federal para devolverle a México lo robado. Si saben que existe una. ¿Para qué fue creada? Cuando él la creó, todo el mundo decía, oye, pues qué buena onda que está creando una procuraduría, una secretaría para devolverle a México lo robado. Pues todos nos imaginamos
que le iba a quitar lo que se robó a Vicente Fox, a Calderón, a Peña Nieto, a Zedillo, a Salinas de Gortari, y los que queden vivos, los que se murieron. Vamos a quitarles el dinero que se robaron y se lo vamos a devolver al pueblo de México. ¿Saben cuál es su procuraduría para devolverle lo robado? Se supone que el gobierno federal y algunos compraron camionetas de lujo. Entonces, hay que vender esas camionetas para recuperar el dinero. ¿Comprar es igual a robar? ¿Sí? ¿Es lo mismo comprar y robar? ¿No? ¿Por qué? Porque comprar, pues lo estás adquiriendo con tu dinero, y robar, pues lo estás teniendo, pero sin... Entonces, si yo vendo lo que compré con dinero del país, ¿le estoy devolviendo a México lo robado? Pero si yo le quito sus cuentas millonarias a Salinas de Gortari, a Peña Nieto, a Calderón, a Fox, y ese dinero lo regreso, lo meto a las arcas de la nación para beneficio del pueblo, sí le estoy devolviendo lo robado, ¿sí o no? Pero la gente le creyó que lo robado es, se van a subastar las camionetas que se compraron en el sexenio pasado. Pues no, porque no se las robó, las pagó. ¿Para qué las vas a subastar? Para que nosotros estamos en la austeridad franciscana. Y cuando ves que viajan en puras suburban de lujo. Y dices tú parado desde afuera, ahí va la austeridad franciscana. El presidente de la República puede crear nuevas secretarías, puede llevar a cabo la validación de las políticas desarrolladas e incluso el nombramiento de nuevos funcionarios. Nombrarlos, pero esto está sujeto a lo que diga el Congreso de la Unión. ¿Qué es el Congreso de la Unión? La Cámara de Senadores, diputados, senadores. ¿Qué significa senador? ¿Alguien que cena mucho? Traga, pero pareciera, ¿no? La palabra senador viene de senectur. Y senectur es la vejez. En la antigua Roma, ¿se han oído que le decían el Senado en la antigua Roma? ¿O no? O esa historia tampoco la vieron. ¿Han visto la película del Gladiador? ¿Han visto los conciertos de los coreanos esos que vinieron? No. Es raro. El Senado era el sueño de Marco Aurelio de convertir el Imperio Romano en una república. Y eso convocaba a la pérdida de beneficios y de comodidades por parte de los acaudalados componentes de la monarquía romana, del Imperio Romano. El Senado estaba conformado con pura gente grande, de los 70 para arriba, de 60 para arriba. Todos eran de pelo blanco ya. El Senado es anciano. Los más sabios de una región, todavía en Oaxaca, hay un consejo de ancianos que son los más sabios y se les respeta. Hay lugares en México, específicamente Oaxaca, que no hay presidente municipal ni nada. Existe un senado, un grupo creado por el pueblo. Entonces, el Senado
y en México y las diputaciones son los encargados de ratificar o rechazar a los nombramientos que haga el presidente. Por eso cuando el presidente dijo, voy a mandar el embajador de Panamá a fulanito de tal, y apareció la demanda por acoso y violación sexual de este individuo, inmediatamente el Senado le dijo, no, este no puede ser tu embajador en Panamá por el antecedente jurídico. Inmediatamente Panamá respondió que ellos son muy respetuosos de la diplomacia y todo, pero se sentían agredidos de que el presidente enviara a una persona de dudosa calidad a conformar su cuerpo diplomático. No se puede ser. ¿Qué me ven? A ver, me digo, ¿qué me ven? Me están observando. Pues ya nos vamos.